Tenemos acá la grabación. Perfecto. Y para dar inicio al seminario, vamos a presentar a la expositora de hoy, Marcela Villegas, educadora diferencial, mención en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje, diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, diplomada especialista en espectro del autismo, posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo, Flaxo, Argentina, diplomada en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, máster espacio europeo, curso en habla signada Benson Schaeffer, afobia asociada a Landa, España, certificación oficial en método Teach, Centro Opleiding Centrum Autisme Bélgica, curso de especialización CERTS Model AETAPI Barcelona, certificación en la escala de observación para el diagnóstico del autismo A22, curso de especialización en autismo CIDEP Argentina, más de 20 años de destacada trayectoria en la educación y apoyos para personas con una condición dentro del espectro del autismo y sus familias, liderando distintas iniciativas académicas, escolares y terapéuticas a nivel nacional e internacional. También es fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva de Viña del Mar y actualmente es profesional del Ministerio de Educación para la implementación de la ley de autismo. Así que le damos paso a Marcela para que inicie con su presentación. Ahí sí, ahí estoy. ¿Me escuchan bien? Y se ve bien, ¿cierto? Qué bueno, me alegro mucho. Me fui recién para poder compartir pantalla, puse salir de la reunión, así que casi sufro un colapso, pero ya lo resolví, ¿ya? Tengo muchas caritas amigas, sé que hay muchas personas que se han conectado cada vez que yo presento y eso me hace sentir muy contenta porque espero estar contribuyendo a la formación y al despliegue de los apoyos de la comunidad autista de manera general y en específico en relación a un tema que nos apasiona y que nos ha tenido muy ocupados durante el último año. Los últimos 6 meses me ha cambiado la vida un poco y me he hecho cargo de un trabajo de socialización de la ley 21.545, la ley de autismo. Por lo tanto, dentro de ese contexto, siempre he trabajado con ADIPA hace muchos años y ahora en mi nuevo rol, por supuesto que acepto las invitaciones que sean accesibles y que permitan a toda la comunidad enterarse, informarse de la mejor forma posible de una norma que ha sido bastante dilemática, bastante polémica por mucha desinformación. Entonces, en estos 45 o 50 minutos me gustaría poder transmitir desde la evidencia cómo venimos trabajando en el mundo de los funcionarios públicos, de la sociedad civil, pero cómo llegamos finalmente a un escenario donde tenemos un desafío muy interesante, muy, muy, muy grande de hacer cumplir la ley para resguardar las trayectorias educativas de estudiantes autistas y párvulos autistas, ¿ya? En ese contexto, este seminario pretende socializar una información que es sumamente relevante también a partir de la última circular de la Superintendencia de Educación que está recientemente promulgada, que entró en vigencia el 1 de marzo de este año, el día viernes, y que insta a los sostenedores a hacer ajustes para poder proteger las trayectorias educativas de aquellos establecimientos que cuentan con reconocimiento oficial, ¿ya? La ley de autismo es amplia, implica tanto a los establecimientos privados, semiprivados o particulares subvencionados y aquellos del SLEP o municipalizados, a jardines infantiles con reconocimiento oficial e independientemente de si se perciban o no recursos por fondos PIE o ley STEP, es aplicable indistintamente. La diferencia es cuando hay financiamiento o no financiamiento estatal. Desde esta perspectiva, quienes directamente no tendrían una relación directa con este despliegue de la ley son las escuelas libres sin reconocimiento oficial, que finalmente tienen una propuesta pedagógica que es independiente, autónoma, pero que se van a encontrar con la barrera de los exámenes libres. Entonces, en el fondo, de todas maneras hay un apego a la norma, primero porque es una ley de la República
que respalda y resguarda los derechos humanos de la comunidad autista, y por otro lado porque en el reconocimiento de la labor educativa que tenemos en todo espacio escolar, no dudo de que se están ajustando de la forma más efectiva que encuentran para poder resguardar esas trayectorias educativas que muchas veces ante la deserción son la única alternativa que han encontrado las familias y las personas autistas. Por lo tanto, también es valioso el que enriquezcamos esas iniciativas y los acompañemos en este proceso, porque por mucho tiempo, igual que las escuelas especiales, han cumplido un rol fundamental en garantizar el derecho a la educación de la comunidad autista. Ahora, antes de empezar, también hablar con mucho respeto de la comunidad autista. Mi intención no es hablar en primera persona, siempre hago esta referencia en mis seminarios, en mis cursos, porque la comunidad autista es una comunidad muy activa y legítimamente han demandado ciertos buenos tratos también en el lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, a la comunidad autista que está presente hoy día, mis disculpas si de antemano, si en algún minuto hablo de una perspectiva un poquito más clínica o patologizante, que sé que es muy odioso y solamente sería con fines didácticos para darme a entender de la mejor forma posible, ¿ya? Pero siempre resguardando el buen trato y el trato digno de la comunidad autista que ha sido vulnerada por tanto tiempo. Y en este escenario, contarles un poquito de la ley, porque muchas personas dicen sin mayor información, bueno, ¿por qué la ley, por qué el Ministerio de Salud implementa una ley, por qué el Congreso implementa una ley, ya, por qué el Ministerio de Educación implementa una ley? Y la verdad es que tenemos que ser bien rigurosos de que la ley es una demanda de la sociedad civil. Tenemos ley de autismo gracias a 10 o 12 años de intensa demanda de la sociedad civil. Primero, hace unos años atrás, 2014, 2013, 2014, a través de un gran movimiento, un gran colectivo que permitió un gran avance en el ámbito que es Autismo Chile. ¿Cómo no reconocer ese trabajo de Autismo Chile que inició las marchas, inició con la asociatividad más local, más territorial? Por lo tanto, siempre nuestra admiración a esas familias que por allá por el 2013 o 2014 empezaron a demandar intencionadamente e intensamente al Estado de Chile por la generación de políticas públicas. Pero posteriormente, en el 2015-2016, surge una demanda a partir primero se promulga el Día Nacional del Autismo, gracias a esa intencionalidad que tuvo las agrupaciones de familiares y cuidadores y de personas autistas, y después FENAUT, a través de la Mesa Interregional de la Ley de Autismo, permite que el 2021 haya un proyecto de ley ingresado por la diputada Marzán para legislar respecto a una política pública integral. ¿Ya? Pero ya se venía trabajando desde el 2016 respecto a cuando se formaliza el Día Nacional del Autismo, el 2 de abril, que es una conmemoración internacional, pero finalmente se logra en el 2016 este Día Nacional del Autismo a través del impulso del colectivo Autismo Chile, y posteriormente FENAU logra que la diputada Carolina Marzán ingrese un proyecto de ley que tenga una visión más holística, más integral, biopsicosocial, porque hasta el momento los proyectos de ley que ingresaban al Congreso tenían una mirada bastante biomédica, ¿ya? Por lo tanto, no representaban los anhelos de la sociedad civil, que lo que estaba buscando no era otra cosa que la consagración y el resguardo de los derechos humanos de la comunidad autista, ¿ya? Y en ese ámbito, el 2021 se ingresa el proyecto y el 2023 finalmente hay un compromiso y una promulgación de la ley de autismo y que sale desde salud, perdón, voy a silenciar una notificación, ya, y que finalmente sale desde el Congreso, desde el Ministerio de Salud, con una glosa presupuestaria para el Ministerio de Salud. Pero, sin embargo, esta es una ley marco, una ley multisectorial que implica la participación de varios ministerios. Por lo tanto, como para pasar a la siguiente diapositiva, lo que quiero dejar claro es que la política pública en relación a la ley de autismo es posible gracias a la sociedad civil, ¿ya? Y eso ha significado que la demanda hacia los ministerios sea
lo que le mandata esta ley, que fue trabajada con la sociedad civil, desde el Ministerio de Salud, con la Comisión de Discapacidad, con el Ministerio de Educación, pero es una demanda que está filtrada y que está intencionada desde Mila, y también hay un compromiso del Ejecutivo y del Legislativo de mantener a las agrupaciones en la mesa de trabajo para la ley de autismo, ¿ya? Al final voy a dar espacio para las preguntas, así que las van anotando para que después podamos conversar al respecto. Ahora, la ley de autismo es una ley marco porque involucra a varios ministerios, y es una ley que intenta, como toda ley marco, intenta resolver una problemática social que no es solamente de educación, no es solamente de salud, no es solamente del Ministerio de Desarrollo Social a través del CENADIS, sino que también implica trabajo, implica la dirección del trabajo, implica establecer un cambio paradigmático respecto al autismo en particular, pero a las neurodivergencias de manera general, ¿ya? Entonces, ¿cómo no recordar, como les decía recientemente, de la intensidad de la sociedad civil, cómo no recordar esas marchas que eran multitudinarias, 5.000, 6.000 personas en la Alameda, la primera, que impactó en el fondo a la comunidad autista para reconocer que si se agrupaba, que si demandaba, si intencionaba, si era posible encontrar este espacio de resguardo de sus derechos humanos, ¿ya? En esa intersectorialidad, entonces, hoy día tenemos a salud, que es la figura o es el ministerio que inicia este trabajo de promulgación, perdón, de despliegue de la ley, pero esto también implica educación, implica trabajo, implica desarrollo social. Salud, principalmente lo que tiene que ver con la detección temprana y el seguimiento continuo, ¿ya? La detección temprana y el abordaje del diagnóstico lo más precoz que sea posible es una deuda que tenemos con la comunidad autista, pues cualquier retraso en el diagnóstico va a retrasar, por ende, la provisión de los apoyos, ¿ya? Por lo tanto, por mucho tiempo ha estado vedado a quienes podían financiar estas evaluaciones que están muy centradas en un test y que es mucho más que la aplicación de un test, sino que implica la evaluación neuropediátrica, la evaluación de psiquiatría infantil, juvenil, infanto-juvenil cuando corresponda, y la evaluación desde el punto de vista psicosocial de las necesidades de apoyo, ¿ya? Y en salud hay sí una glosa presupuestaria para implementar una respuesta dentro de la APS, de la atención primaria en salud, para poder identificar y desplegar procesos de evaluación en el sector público, ¿ya? En el ámbito de la educación, que es lo que hoy día nosotros nos compete directamente, hay 7 artículos que nos hacen el doble clic para poder desplegar esta garantía de derechos. En el ámbito del Ministerio del Trabajo hay un artículo muy importante que es el artículo 25 que autoriza a cuidadores, padres y madres a moverse, dejar sus puestos de trabajo para acudir en emergencias que que afecten o que pongan en vulnerabilidad la integridad física y emocional del estudiante autista a lo largo del ciclo vital. Me han preguntado mucho si es para asistir a terapias. No, no es para asistir a terapias, es para responder al llamado del establecimiento educativo, sea cual sea. Pero lo que ha traído también un dilema, porque si antes llamaban por teléfono a la familia, hoy día como que se ha acrecentado, ¿ya? Y eso hay que resguardarlo y tenemos que acompañar a las comunidades educativas a poder eh, acompañar la situación de que no espera, voy a deshabilitar la anotación en la pantalla, ya. Porque ha habido un abuso, sabemos que ha habido un abuso respecto de llamar a la familia, y lo que genera también un refuerzo positivo a conductas de regulación que son absolutamente prevenibles en el contexto educativo, ¿ya? Contarles también que en el ámbito del desarrollo social ha habido un trabajo con las organizaciones sociales, puesto que dentro de la ley se reconoce el principio a la participación ciudadana, ¿ya? Esta es una ley que ha mantenido a las agrupaciones de familias
organizadas a través de FENAUT y a través de MILA, mantenerlas en el trabajo colaborativo con los distintos ministerios, y en lo que a mí me toca, por ejemplo, me ha tocado trabajar directamente con las agrupaciones a través de FENAUT y de MILA en la mesa de autismo, que es una instancia que permitió el plan de implementación inicial del Ministerio de Educación respecto a la ley. Ahora, como estamos hablando de educación, principalmente, me gustaría hacer me gustaría poner en la mesa una situación que se viene dando, que es que seguimos hablando de ley TEA, ¿ya? Y eso es algo que en educación estamos tratando de erradicar, entendiendo que TEA corresponde al ámbito de la salud, por lo tanto se entiende que desde el Ejecutivo, desde la moneda, se hable de ley TEA porque está reconociendo un diagnóstico. Pero en el ámbito de la educación, donde el diagnóstico no es lo relevante, sino son las necesidades de apoyo, queremos ser muy respetuosas de la comunidad autista que insistentemente ha pedido que dejemos de hablar de ley TEA, sino que ley de autismo o simplemente ley 21545, y que no hablemos más de estudiantes con autismo, sino de estudiantes autistas o estudiantes dentro del espectro o estudiantes neurodivergentes. Pero la comunidad autista ha reiterado de que ellos, el con, como que fuese un elemento adicional, peyorativo o que tiene directa relación solamente con restricciones biológicas o con dificultades, haría sería una sensación, sería una percepción que a ellos les incomoda, a ellos y ellas les incomoda, y por lo tanto desde educación estamos intentando de avanzar, y por eso todo el material que ha salido de educación sale con el concepto de autismo a secas, ¿ya? Y solamente lo que tiene que ver con el diagnóstico se habla de TEA porque el diagnóstico efectivamente es clínico. El diagnóstico de la condición es clínico, es a partir de la observación y a partir del desfase o de la particularidad que hay, que existe en torno al desarrollo típico. ¿Ya? Entonces, invitar a todos los participantes de esta iniciativa que también nos ayuden a erradicar ese concepto de los espacios educativos, independientemente que se asuma que hay una condición que es diagnosticada a través de procedimientos clínicos, a través de procedimientos médicos, ¿ya? Ahora, ¿en qué contexto viene a implementarse en el ámbito de la educación y en el ámbito de la salud también la ley de autismo? Primero, en un contexto en donde hemos avanzado muchísimo hacia un modelo social y ecológico del desarrollo humano y de la discapacidad, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos que entender que esta lógica de hablar de autismo a secas, de hablar de neurodivergencia, no solamente por la ley, o porque la comunidad autista lo pida, que es sumamente legítimo que lo haga, sino porque ya venimos avanzando en los últimos 20 años desde un paradigma muy clínico, muy patologizante, hacia un modelo que valora la neurodiversidad y la neurodivergencia. ¿Ya? Por lo tanto, la ley de autismo viene a articularse con ese modelo en donde los apoyos y para la mitigación de barreras al aprendizaje, a la participación y al desarrollo humano son lo esencial. ¿Ya? A nosotros en educación propiamente tal, el diagnóstico como tal es relevante para una primera instancia, el capítulo 1. Pero lo importante finalmente es delimitar cuáles son las necesidades de apoyo que tiene la persona autista y principalmente el párvulo y estudiante autista que nosotros tenemos que mitigar desde el contexto y desde el desarrollo de habilidades. ¿Ya? Eso es comparto mi marco de referencia. Siempre creo y es coherente con un modelo social y ecológico de la discapacidad y del desarrollo de las infancias neurodivergentes, que una cosa o por una línea vamos a trabajar las habilidades de la persona, por otro lado vamos a ajustar el contexto y por el otro lado vamos a ir acompañando el desarrollo emocional y conductual de la persona autista que es altamente vulnerable al estrés. ¿Ya? Es una de las mayores preocupaciones que tenemos en educación. ¿Cómo no responder solamente a las desregulaciones emocionales que serían parte de la identidad autista, producto de su neurodivergencia, sino finalmente desde una perspectiva más preventiva, no reactiva? Ya es el gran cambio que hace la circular de la CIE, ojalá la hayan ojeado,
Yo hoy día voy a hacer una referencia a eso al final de este seminario, pero lo importante es dejar de pensar de que nosotros tenemos que reaccionar frente a una regulación, sino que más bien poner las fichas en prevenirla a través de un acompañamiento emocional que implica también la educación emocional, entendiendo que la confusión de las emociones es una de las mayores restricciones de la persona autista en el contexto educativo. El no reconocer las propias emociones y no reconocerlas en el otro, producto de restricciones y de funcionamientos neurodivergentes. Reiterar mi respeto al hablar en tercera persona de la comunidad autista. ¿Ya? Entonces, también el contexto era que estamos como país desde el 2010 avanzando fuertemente hacia una educación inclusiva, ¿ya? Que en nuestro sistema educativo nacional reconoce que tenemos dos alternativas de apoyo. Una, la escuela especial, que tradicionalmente se hizo cargo en los últimos 30 años de una comunidad, de un estudiantado altamente excluido de los espacios educativos, ya por una falta de comprensión de sus divergencias en el funcionamiento. Y por otro lado, desde el 2010 contamos con recursos dentro del sistema educativo nacional de colegios municipalizados en su momento, de la educación pública en este minuto, de los SLEP o de los particulares subvencionados, contando con una subvención PIE o una subvención por ley SEP que permite el financiamiento estatal de los apoyos en la educación regular. Hoy día tenemos 58.000 a 60.000 estudiantes autistas en la educación regular, particular subvencionada y municipalizada, y 4.000 en la escuela especial. Por lo tanto, eso da luces de que primero la prevalencia es enorme, y por otro lado, que hoy día las familias, independientemente de si son chicos con altas necesidades de apoyo o con pocas necesidades de apoyo, opten por la educación regular como aquella oportunidad educativa y en la garantía de los derechos del derecho a la educación. Y eso el Estado no lo puede más que regular, pero no puede decidir por él. Ya nosotros, el Estado no puede decidir dónde educar a una estudiante autista. Es la familia la que finalmente tiene toda la libertad de elegirlo en función de sus posibilidades, de las oportunidades del entorno, del territorio y de las ayudas que le pueda dar el establecimiento. El tercer elemento fundamental es el reconocimiento del autismo como un neurotipo divergente, ya más que como una patología de carácter neuropsicológico, de base hereditaria, genética, que claro, esa mirada de restricciones biológicas sigue presente y es valiosa y es legítima. Pero hoy día finalmente lo que estamos visualizando es un neurotipo, es decir, una forma de funcionamiento neuropsicológico por un funcionamiento atípico del sistema nervioso central que tiene una creciente prevalencia, creciente, muy creciente, que estamos hablando que los últimos datos del CDC o el Centro de Control de Enfermedades norteamericano, que lidera la, la prevalencia del espectro del autismo a nivel mundial, estamos hablando de un niño en 36. Uno en 36 es mucho. Y ningún sistema educativo ni ningún sistema de salud está preparado para uno en 36. Y eso quiere decir que los sistemas educativos hoy día, lo habitual va a ser que nos encontremos frente al autismo como neurodivergencia en nuestras aulas, y por lo tanto es consecuente el haberlo normado. No es una, como yo siempre explico, no es una complacencia con la comunidad autista ni una discriminación positiva, sino que el nivel de prevalencia que tenemos hoy dentro del espectro, con todos los niveles que están en juego, el 1, el 2, el 3, con coexistencia, para no decir más comorbilidades, con coexistencias como discapacidad intelectual, trastorno de procesamiento sensorial, epilepsia, trastorno del sueño, trastorno del ánimo, principalmente nivel 1, y mujeres que han sido subestimadas por décadas respecto al diagnóstico. En esa coexistencia, finalmente lo que nos es relevante en el contexto escolar es delimitar las necesidades de apoyo, haciendo la distinción entre aquellas necesidades de apoyo que son parte de la necesidad de apoyo en el ámbito curricular y aquellas necesidades de apoyo que tienen que ver con la participación social. ¿Ya? Porque por mucho tiempo hemos puesto mucha atención en los ajustes curriculares de acceso
de contenidos, pero hemos olvidado que la comunidad autista, y como todos los niños y las niñas, requiere de un acompañamiento para el educar sus emociones y que podamos prevenir situaciones de alta vulnerabilidad emocional, ya que los pone en riesgo, que pone en riesgo su trayectoria educativa. ¿Cuántas veces han sido sancionados, expulsados, suspendidos y pasan por 7, 8, 10 colegios? Bueno, finalmente es eso lo que intenta mitigar esta política pública en el ámbito educativo y en lo cual estamos absolutamente convencidos de que podemos hacer cambios y avanzar al respecto. Acabo de ver a Alejandra González, psicóloga que trabaja conmigo en el ámbito privado, Alianza Inclusiva y Equinadipa. Hola Ale, qué bueno que llegaste. Si después quieres hacer una revisión, porque tú vas a estar conmigo. Este seminario es parte de un ciclo formativo que empieza el día sábado, donde estaremos con Alejandra revisando de qué manera poder acompañar a los establecimientos educativos, más allá, como he visto por ahí por las redes sociales, que armar un protocolo, más allá que armar una guía, que armar una ficha de derivación. Esto es mucho más que eso. Esto tiene que ver con un cambio paradigmático respecto a la neuroinclusión, ya definida por la ONU como los propósitos en relación a la conmemoración del Día del Autismo del 2023. Entonces, en ese contexto también tenemos una Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 y la perspectiva neuroinclusiva de la ONU. Por lo tanto, eso es lo importante de transmitir, que la ley de autismo, principalmente en educación, lo que viene a decirnos es que hemos de avanzar en un cambio paradigmático que permita concretar una educación efectivamente inclusiva, ¿ya? Y eso implica no solamente ajustar los dispositivos curriculares, implica ajustar todos los dispositivos de gestión, y eso finalmente es lo que nos mandata la ley de autismo en su artículo 18 y 20. ¿Ya? Vamos a ir avanzando, nos quedan 15 minutitos. Ahora, tenemos, tenemos mucha experiencia ya respecto de lo que funciona y de lo que no funciona en el autismo. Y en la diapositiva anterior, que las van a compartir porque va a estar en línea, las fortalezas es que hoy día tenemos claridad de la naturaleza neurogenética de la condición, de alta heredabilidad, y tenemos también una comprensión de que el impacto del espectro o la manifestación del espectro en el funcionamiento adaptativo es radical. Porque hay veces que las comunidades educativas, los mismos docentes, nos entrampamos en este relato de que sí, yo valoro, legitimo y reconozco el diagnóstico, pero pareciera que hubiese un abismo entre el diagnóstico e identificar las necesidades de apoyo. Y finalmente el diagnóstico pasa como parte de una información, una etiqueta, pero el diagnóstico genera o explica, mejor dicho, un impacto sobre el desarrollo y el funcionamiento de la persona, del párvulo y del estudiante autista. No, tiene un costo, no pasa colado, para decirlo de una manera coloquial, sino que tengo un diagnóstico de autismo y ese diagnóstico va a impactar tanto por capacidades y habilidades extraordinarias como por dificultades, pero va a impactar en la forma en que el párvulo o el estudiante, según el nivel educativo, va a interactuar con el espacio escolar. No puedo pensar que por tener un nivel 1 voy a tener menos dificultades en las relaciones sociales, o no voy a necesitar tanto acompañamiento emocional y conductual, o no voy a requerir de ajustes a nivel de la enseñanza media, o que voy a poder tener una demanda académica que ignora o que invisibiliza mi trastorno ansioso o mi sobrecarga sensorial, conceptual y afectiva, que me hacen colapsar a las 2 de la tarde. Entonces, en el fondo, tenemos que tener claro que cuando hay un diagnóstico dentro del espectro, independientemente del nivel, vamos a tener un impacto sobre el aprendizaje. No sé, Alex, si tú quieres incorporar algún elemento respecto a esto antes de seguir, si estás viendo el chat, si vamos bien. Se nos perdió la Ale. La perdimos.
Ya, bueno, sigamos. Entonces, lo importante es que también hay mucho mito ley, ¿ya? Porque la ley de autismo viene a articularse con el marco normativo vigente, no es algo aparte. Por lo tanto, cuando se pregunta por qué no viene con recursos adicionales, es porque los recursos para estudiantes autistas en la educación regular no tienen límite cuando se trata de programas de integración escolar. No hay un cupo como límite, como máximo para el acceso a la educación regular de estudiantes autistas cuando acceden a establecimientos con programa de integración escolar. ¿Sí? Ale, parece que ya abriste tu Sí, pasa micrófono. que estaba desactivados los micrófonos, entonces no podía interactuar. No, lo único del chat nomás que un poco de acotar, así como para aclarar entre medio, que decían que iba un poco rápida la información, y yo que justo estaba respondiendo de que los queremos dejar invitados para el curso, porque obviamente en un seminario cortito de 1 hora es una pincelada de todos aquellos contenidos relevantes que nosotros queremos después entregar. Entonces, los dejamos cordialmente invitados a que se inscriban, ojalá puedan participar, porque obviamente en este tiempo es mucha la información y el curso que viene queremos ir ampliando cada uno de estos puntos, así que ojalá eso, dejarlos invitados, ¿sí? Sí, sí, es mucha información para un seminario que tiene mucha convocatoria, que va a quedar también grabado en la plataforma de ADIPA, lo pueden revisar muchas veces. Em, También invitarlos a revisar los documentos que hay respecto de la implementación de la ley en los enlaces del Mineduc. Hay una pestaña en el Minedu que dice Implementación Educativa Ley 21.545. Voy a tratar de ir un poquito más lento, pero entiendo el interés que despierta. Y claro, quizás vamos a tener que tener una parte 2 de este seminario, pero esto es como la visión general que les permita a ustedes saber por dónde seguir navegando en este desafío. Bueno, justamente estaba diciendo eso, que muchas personas creen por falta de información de que la ley de autismo viene como con una normativa excepcional. Lo único excepcional real con lo que viene en educación es la nueva circular de la Superintendencia de Educación, la 0586 del 1 de marzo del 2024, que fue hecha con la venia, la validación de las participantes de la mesa y a través de FENAUT, principalmente, y de MILA, pero que tiene una directa relación con el marco normativo que ya estaba vigente en Chile desde 2010, ¿ya? Por lo tanto, la ley de autismo se articula con la educación inclusiva que ha determinado Chile como el sistema educativo nacional a partir de la Convención de las Personas con Discapacidad y se ha confirmado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 de la ONU. Está absolutamente articulado con la ley de inclusión, con el acceso al sistema educativo regular sin selección a través de un sistema que se le llama tómbola, pero que en el fondo es un algoritmo que permite y también regula el acceso de estudiantes sin que tengamos que decir si nuestro hijo es autista o no es autista, o es Down o no es Down, porque finalmente también hay un decreto 170 que permite la provisión de apoyos financiados por el Estado a través de los programas PIE, el decreto 83 que permite todo ajuste curricular que sea necesario, el decreto 67, lo mismo, el ajuste de la evaluación como parte del proceso educativo, y la ley de autismo que lo que viene a hacer finalmente es resguardar ese acceso ya resguardado por el SAE, el progreso en el aprendizaje que es posible a través del decreto 83, el decreto 67 y también la participación, que ya hablábamos de la ley de inclusión, respecto de no condicionar a educación especial o educación específica a estudiantes que tenían alguna condición específica del neurodesarrollo. Y en el ámbito de la educación
privada tenemos una ley miscelánea, que es la 21.544, que resguarda que al 2025 los establecimientos educativos privados tienen que tener un porcentaje de sus matrículas y de sus cupos de ingreso para estudiantes con algún tipo de neurodivergencia, discapacidad, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener claro esto, que la ley de autismo se articula entonces con el marco normativo vigente y que no trae una reglamentación tan específica porque ya existe la norma para ajustar el currículum, y lo que falta hoy día es que ese decreto 83 sea amplio para cualquier estudiante con o sin necesidades educativas especiales, y que también se proyecte la educación media. ¿Ya? Ahora, los artículos, para ir bajando, los artículos que le competen directamente a los establecimientos educativos son 4: el 18, 19, 20, 21. Esta es una diapo oficial de la Mesa Técnico de Autismo, ahí está su fuente, que en el fondo el artículo 18 busca asegurar la educación inclusiva que permite el acceso, permanencia, aprendizaje y progreso, y que va a significar que los establecimientos educativos han de revisar y ajustar sus dispositivos de gestión. Vamos a ver en la próxima diapositiva que los dispositivos de gestión son finalmente el proyecto educativo institucional del establecimiento, el PME y los planes normativos en función de el ingreso de mayor cantidad de estudiantes autistas a la educación regular, el reglamento de convivencia, considerando el levantamiento de protocolos de acompañamiento emocional y conductual al estudiantado autista de manera general y al estudiante autista en particular de manera individual, y el reglamento de evaluación. Por lo tanto, cuando hablamos de que la ley, el artículo 18, dice que hemos de promover una educación inclusiva a través de los ajustes a los dispositivos de gestión, quienes somos docentes, hemos sido docentes de establecimientos educativos, sabemos que son esos los fundamentales: el proyecto educativo institucional, su misión, su visión, la cultura de la escuela, las prácticas de la escuela, las creencias de la escuela. Y por otra parte, el cómo hacemos estos planes de mejoramiento educativo e instalamos y desplegamos los planes normativos que hay en los establecimientos que tienen subvención del Estado. Por otra parte, el reglamento de convivencia debe regular principalmente el que el estudiante autista sea sancionado, y aún más que esté en riesgo de expulsión, en el caso de que hayan episodios de regulación emocional, cuando esa regulación emocional y conductual esté directamente relacionada a su condición, y cuando más aún no hayan planes preventivos para evitar la situación de desregulación. Ya esta ley que dio lugar a la circular de la superintendencia ha cambiado la perspectiva respecto del estudiante autista, de que lo importante no solamente es saber cómo actuar en caso de desregulación. Pensemos una regulación que va en escalada y que llega a una situación de contacto físico o de una heterolesión o autolesión, sino que reconocer cuáles son los gatillantes de las situaciones de desregulación, cuáles son las situaciones desafiantes a las que se enfrenta un párvulo o estudiante autista, y de qué manera el contexto mitiga sus gatillantes y reconoce los precursores en la conducta, que me avisan que ese chico se va a desregular. Por ahí va el tema, ya más que poner tanta atención sobre el quehacer, porque como yo siempre les cuento a los estudiantes, a los participantes de los cursos que yo participo y que yo dicto, siempre digo, la respuesta siempre es tardía. Cuando ya vamos a apagar el incendio, siempre vamos tarde, siempre vamos apurados, siempre podemos equivocarnos aún más, la sirena puede que no suene y el grifo puede que no tenga agua, ¿ya? Y la región de Valparaíso somos testigos de esa situación que nos tiene el alma partida en dos cuando pasamos por el Troncal, por
un abrazo a todas las personas de Quilpué, de Villa Alemana, de Limache, de Viña del Mar, del Olivar, que nos tienen el alma bien apretada y bien acongojada por estos días. Bueno, yo siempre hago la similitud con los bomberos. Cuando hay una regulación emocional y conductual, hay un incendio que puede ser externalizante, con muchas llamas y que toma muchos árboles, muchas hectáreas o muchas casas, pero también puede ser internalizante, es decir, que el incendio sigue bajo la tierra. Y eso es tan grave y es tan riesgoso como lo primero. Y entonces siempre digo, la respuesta siempre es tardía, ¿ya? Y por lo tanto pongamos más atención en la prevención de las situaciones de regulación emocional. Volviendo atrás, el artículo 19 pone atención sobre las labores del CPIP y cómo se tuvo que triplicar la oferta programática para 2024 y 2025 para docentes y asistentes de la educación que trabajan y que tienen horas de aula en establecimientos con subvención del Estado. Ya el CPIP no puede por ley formar a profesionales de la educación del ámbito privado. Ahí sería responsabilidad del sostenedor capacitar y formar una vez al año a su equipo docente, ¿ya? Y es parte de la circular de la Superintendencia de Educación para resguardar los derechos del estudiantado autista en los espacios educativos. Y por otra parte, el promover espacios educativos inclusivos, sin violencia, sin discriminación y la debida protección de la integridad física y psíquica de aquellas personas, dice la ley. Y eso significa desregulaciones emocionales, ¿ya? Hay un foco, hay todo un artículo, imagínense, que reconoce la vulnerabilidad emocional y conductual de la comunidad autista y por lo tanto nos mandata a generar dispositivos de acompañamiento para poder mitigar esas situaciones que ponen en una situación de tensión no solamente al estudiantado autista, sino a profesor y profesoras, asistentes, compañeros, pares, familia, que no siempre van a entender lo que implica el colapso que se provoca en la persona autista cuando ha tenido una sobrecarga sensorial, una sobrecarga de demanda, una sobrecarga social. Y bueno, desde esta perspectiva, también esta es una lámina oficial de la Mesa Técnica de Autismo, así como debemos de ajustar dispositivos de gestión, lo que mandata la ley, lo que se entiende por el Ministerio de Educación. Esto no está explícito en la ley, sino que hubo que revisar el espíritu de la ley y que da lugar a la circular de la Superintendencia de Educación, a los cursos del CPIP, son finalmente la necesidad de concretar el decreto 83 con la diversificación de la enseñanza, el considerar efectivamente el decreto 67, de considerar la evaluación como proceso de enseñanza, asegurar accesibilidad cognitiva y comunicativa. ¿Cuántos estudiantes autistas no tienen agendas visuales ni rutas de aprendizaje en los establecimientos? ¿O cuántos chicos preverbales no tienen ningún sistema aumentativo alternativo de comunicación en los espacios educativos? ¿Y cuántos estudiantes autistas realmente tienen una educación emocional y social intencionada en los espacios educativos, siendo que el 97% de la población está en ese tipo de establecimientos con reconocimiento oficial y subvención del Estado? Y por lo tanto, el porcentaje de estudiantes que pueden acceder en Chile a terapia son los menos, no son los más. Los más son aquellos cuyo único espacio de protección y de desarrollo es su establecimiento educativo, es su escuela, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos un desafío enorme con muchas barreras, con muchas tensiones que nos dicen hay que hacer las cosas de una manera distinta. Vamos a tener que replantearnos el cómo gestionamos la educación para poder volverla realmente inclusiva y cómo naturalizamos, no banalizamos, pero cómo naturalizamos la presencia de estudiantes autistas en el sistema educativo regular. Porque claro, hace 15 años, con Alejandra trabajamos hace años en autismo. Yo llegué a ser directora de un establecimiento de personas autistas, nivel 3, hablando del DSM-5 hoy día, en el 98.
cuando no había otra alternativa educativa, eran muy pocas las alternativas porque los diagnósticos eran muy tardíos, por lo tanto la cronificación de las restricciones de la comunidad autista eran muy altas, ¿ya? O sin ninguna información sobre autista y autismo y alta capacidad, o que el síndrome de Asperger también requería de apoyos curriculares y de ajustes para poder tener una plena inclusión y participación social. Y por lo tanto, claro, en estos 25 años se ha avanzado mucho. Puedo hablarlo en primera persona, desde que en 98 evaluábamos tempranamente a los 8 años y que finalmente la escuela especial era la única alternativa maravillosa y legítima porque no habían más, ya muy poca inclusión por esos años en el ámbito del espectro autista nivel 2 y nivel 3. Y hoy día ya tenemos familias que con estudiantes preverbales, sin un mayor acceso al dominio curricular, incluso sin acceso al contenido de lectoescritura, han optado por la educación regular como el espacio educativo para sus hijos y sus hijas. Y eso finalmente no es algo que el Estado pueda decidir, sino que ha de regular, ¿ya? Para ir cerrando un poquito, contarles que en estos enlaces que van a poder acceder a través de la plataforma de ADIPA, eh, es posible que accedan a distintos materiales y recursos que ya han salido, por ejemplo, el documento de preguntas frecuentes o las infografías que quisiéramos ver en todos los establecimientos, en sus oficinas, en sus recepciones, sobre los principios de la ley, sobre los objetivos de la ley, aquel documento de las orientaciones técnicas que hicimos junto a Educación Parvularia, o la circular de la Superintendencia de Educación, donde tuvimos la oportunidad también de escuchar, aparte de la sociedad civil, de cómo ser más operativos en la fiscalización y en el resguardo. Y por lo tanto es evidente como no asumir que tenemos una gran tarea por delante, que estamos recién comenzando, que esto implica un cambio cultural y ese cambio cultural parte por la formación de las familias, de los docentes, y que un trabajo colaborativo es lo único que nos puede llegar a cumplir, a estar a la altura de la demanda que hace la comunidad autista, no por otra cosa más que desplegar sus derechos humanos, garantizar su derecho a educación y tener finalmente una vida lo más plena que sea posible. Aquí tenemos alguna referencia final a la circular de la CIE, que es promulgada a través de la resolución 586, que aprueba circular que imparte instrucciones referidas a la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de párvulos y estudiantes con trastorno del espectro autista. ¿Y por qué aquí dice trastorno del espectro autista? Porque se está refiriendo a aquellos que tienen la condición y ese es un diagnóstico, una categoría diagnóstica específica, ¿ya? Y de manera general, la circular es muy larga, es grande, hay que estudiarla, hay que trabajarla, eso es uno de los propósitos que tenemos para este trimestre, pero que en el fondo imparte instrucciones generales a los sostenedores de establecimientos educacionales que cuenten con reconocimiento oficial del Estado y jardines reconocidos también con autorización de funcionamiento, con el fin de resguardar la trayectoria educativa y que los párvulos y estudiantes autistas logren los objetivos de aprendizaje, accedan a los apoyos requeridos y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades. Y eso implica ajustar. De alguna manera lo trato de explicar así. Con este escenario de una prevalencia de 1 en 36, en Chile no sabemos cuánto. Hay un estudio cercano al 2021 de la Universidad de Chile que habla de 1 en 56, pero no hay catastro, por lo tanto es una aproximación un poco indirecta, un poco general. Pero si nosotros tomamos las cifras del CDC y tomamos el aumento progresivo que han tenido los programas de integración escolar en relación a la matrícula de estudiantes autistas, es un escenario que implica hacer cambios, porque en este escenario, con tal nivel de prevalencia, con una normativa tan específica,
seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo respecto del estudiantado autista, no estoy hablando de la educación en general, nos pone en una situación compleja y por lo tanto avanzar hacia acompañar a las comunidades educativas es la alternativa que nos queda y trabajar colaborativamente con las familias, quienes siempre, así como la persona autista, ha sido experto en su autismo, ¿ya? Sí, escuchar activamente a las familias contribuye a que tengamos una respuesta educativa más pertinente, que va mucho más allá del ajuste curricular de objetivos, sino que la escuela pensada desde una perspectiva neuroinclusiva, donde 1/3 o 5 estudiantes de mi grupo curso va a ser autista, ¿ya? Si es que las cifras siguen creciendo como han seguido hasta ahora, ¿ya? Y por otro lado, señala que aquello supone comunidades educativas más inclusivas. Yo saqué finalmente los elementos esenciales de esta circular para trabajarla con ustedes hoy día, para presentársela. Hay personas que no saben que había salido esta circular, ya que finalmente se enteraron hace poquito a través de alguna red social, pero para la comunidad autista, para la mesa, para la sociedad civil participante de estas iniciativas a través de FENAU, fue todo un logro. Fue un éxito que fue compartido muchísimas veces, aunque claro que no es milagrosa, no es la solución única, porque en la medida que no haya un cambio cultural, y los cambios culturales son progresivos, demoran años, por lo tanto es mucho más allá que aprenderse la norma o saber cómo hacer un protocolo, porque no hay una manera, hay muchas maneras, pero siempre desde una perspectiva inclusiva, preventiva respecto de la neuroinclusión y que finalmente lo único que busca es resguardar los derechos humanos de la comunidad autista en el espacio educativo. Finalmente, invitarlos a esta invitación que nos hace ADIPA de juntarnos los próximos 5 sábados desde las 9 a la 1 de la tarde, que es un horario que a nosotros como docentes nos acomoda mucho por todas las actividades que tenemos durante la semana, para revisar esta normativa, los desafíos que implican en mucho más profundidad, con 20 horas de trabajo, puesto que el desafío es enorme, ¿ya? Eso de manera general. Recuerden que esta grabación va a acompañar estas diapositivas y aquí ya hay algunos recursos que están desplegados, en especial Punto Mineduc, en el canal del CPIP de YouTube, en el canal del Ministerio de Educación de YouTube. Hay ya material, hay recursos hubo un ciclo de webinar en el que estuvimos durante 5 sesiones del año pasado y que vale la pena escuchar porque vienen a ser los insumos que va ofreciendo el Estado para responder al mandato que le hace la ley que finalmente es una victoria y un tremendo logro de la comunidad autista de este país. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a ir dando lugar a las preguntas. Les sugiero preguntas que sean lo más precisas posibles, ya concretas posibles, porque en esta oportunidad no voy a tener la posibilidad de evaluar cada caso en su anécdota legítima, súper valiosa y por supuesto muy interesante, pero para no entramparme en casos específicos, sino que preguntas directamente relacionadas con la normativa. Y lo que no sepa, lo anotaré, me escribirán un mail y lo podré contestar si no está directamente el conocimiento al respecto. Muchísimas gracias. Vamos con las preguntas. Juan Ignacio, ¿vas regulando los micrófonos? Sí, vamos entonces con Nadia, es la primera que tengo acá que me aparece, así que le damos a dar la Sí. palabra. Buenas noches, muy buen seminario, muchas gracias, se entendió todo muy bien. Mis preguntas son dos, pero es como la misma. ¿Deben adecuar las pruebas en los exámenes, tanto en los exámenes, si se matriculan como en exámenes libres? Y en los colegios,
a los niños con alguna discapacidad o con TEA? Ya, eso es un dilema que no está normado. Ya, que más bien, porque cuando tú das exámenes libres, una situación que nos ha pasado a nadie en el último tiempo, cuando tú das exámenes libres es porque perteneces a un establecimiento que no cuenta con reconocimiento oficial, que no lo digo de manera despectiva, lo digo con sentido de realidad. Por lo tanto, tiene un proyecto educativo que puede ser súper valioso, muy legítimo, pero que tienes que no estás dentro de no es un estudiante regular del sistema educativo, es un estudiante libre, ¿ya? Y ahí se genera el conflicto, porque si bien se han hecho algunos ajustes y algunas localidades han hecho algunos ajustes, han sido iniciativas bastante territoriales cuando hay relación, por ejemplo, con las escuelas especiales de la localidad. El problema es que los interesados en ajustar los exámenes libres, porque se paga el establecimiento que ajusta los exámenes libres, no es gratuito, no lo hace el funcionario público, lo hace una entidad privada o particular subvencionada o municipal, pero que tiene un sostenedor que toma la prueba y la adapta porque sabe que hay un estudiante con necesidad educativa especial. Y eso se paga, y esos montos para ese ajuste son muy bajos. Entonces, cada vez hay menos instituciones del ámbito de la educación especial, sea PIE, sea colegios con PIE o sean escuelas especiales, que participen de esa iniciativa. Y como en las regiones no hay funcionarios públicos, no hay en el ministerio un educador diferencial, en la secretaría ministerial disponible para adecuar exámenes libres. ¿Me voy explicando? Y Entonces, en el fondo, como no es un estudiante en un sistema educativo regular, queda en esa situación que va a depender un poco de la discrecionalidad y de la territorialidad, más que de una norma que todavía no está resuelto el cómo se va a hacer, Nadia. No sé si te respondo a la pregunta. sí, me quedó clarito. ¿Y Es en los colegios sí también es como lo mismo? ¿O en los colegios sí deberían no. adecuarle En los, la... col- en los colegios con reconocimiento oficial, independientemente del financiamiento, tienen la obligatoriedad. ¿Ya? Ah, Porque en el ya. fondo ahí sí tienes que considerar el decreto 83 y el decreto 67. Incluso pudiese ser promovido de nivel educativo porque por tu condición tuviste un trastorno ansioso que bajó tu asistencia al 60%. Pero eso no lo dice la ley de autismo, lo dice el decreto 67. ¿Ya? Entonces siempre hay que considerar que muchas cosas que no están dichas en la ley de autismo es porque no era necesario decirlas, porque había normativa previa, ¿ya? Y por lo tanto, los ajustes curriculares de un estudiante con una condición neurodiversa no son de la ley de autismo. La ley de autismo viene a robustecer esa decisión. Son del decreto previo 83 y 67. Y lo tienen que hacer privados, semipúblicos y públicos. Ah, ya, sí. Ahora me queda más clara su información. Que pasa que mi chiquitito estuvo en el colegio, pero no le adecuaron tampoco las pruebas y le hicieron bullying y lo tuve que sacar del colegio. Entonces, el año pasado lo matriculé en el Ministerio de Educación en exámenes libres y me pidieron un montón de certificados, que él tuviera TEA, que informara la discapacidad que él tiene, que es auditiva también y que supuestamente me iban a ayudar con él en las pruebas y en la prueba del examen libre y no fue así, fue la misma prueba para todos y incluso lo evaluaron como a todos igual y yo tuve que presentar un reclamo y presentar más Y hacer la papeles modificación y y rectificar me las lo actas, sí. reevaluaron con una Sí, nota que hasta él se decepcionó que decía, mamá, no puede ser esa nota, pero sí. ya más no se podía hacer. Mira, Nadia, como para cerrar, contarte que como el examen libre Ujú. está fuera del sistema como estudiante, no hay capacidad humana hoy día para ajustar todos los que hay que ajustar. Entonces es una tarea pendiente, ¿ya? Es una tarea pendiente, pero contarte que hay foco en esa, hay una preocupación activa de cómo resolver
esa circunstancia. No es como dicen, no, no se puede, no. Hay un dilema, hay un debate y hay unas reuniones permanentes de cómo se hace para poder responder a eso. Y la ley de autismo no lo consideré de la manera explícita, ¿ya? Así que esa es mi respuesta. Vamos con la siguiente. Gracias, Muchas Nadia. gracias, muchas gracias. Creo que es Mari. Juan Perdón, Ignacio, yo creo que es tengo Mari Bravo. a Belén, le di la palabra. Vale, vale. Ah, no la veo. Ya, ahí Sí, está, Belén Bravo en hola. medio. Hola, Sí, Belén. hola. Muchas gracias por este espacio y la duda es la siguiente. ¿Qué ocurre con los compañeros del estudiante autista que en ocasiones son golpeados, insultados, con garabatos? ¿Qué pasa también con sus derechos? ¿Y cómo mediar en esas situaciones con las familias de esos compañeros? Es responsabilidad de la comunidad educativa promover un espacio inclusivo. No es del estudiante autista, ni de la familia autista, ni del estudiante neurotípico. ¿Ya? La comunidad educativa es la que ha de promover una cultura inclusiva y establecer protocolos de acompañamiento para que ese estudiante neurotípico no reciba las heterolesiones provocadas por una desregulación emocional. ¿Ya? No, cuando un estudiante autista golpea por alguna razón no justificable, pero entendible en un contexto, golpea a un estudiante neurotípico, la pregunta es por qué llegó a ese estado de heterolesión. No es de 0 a 100. Llevo 25 años trabajando en autismo. Nunca he visto a un estudiante autista que no tenga una trayectoria que explique el que golpea a un compañero. Y esa trayectoria tiene que ver con la falta de apoyos para el desarrollo de habilidades. Entonces, la pregunta sería, ¿qué va a hacer la comunidad educativa, el sostenedor, el equipo docente, para resguardar los derechos al bienestar de ambos? No es como, mira, tienes que aguantarte a que el estudiante autista te pegue. La pregunta es, ¿de qué manera apoyo a este estudiante autista para que pueda comunicar sus emociones, para que pueda buscar un espacio de calma, para que no llegue a esos niveles de frustración con la vinculación con pares? Entonces es una pregunta que habitualmente genera mucha tensión, Belén, porque la comunidad autista y las padres y madres de niños autistas sienten mucho dolor ante esa pregunta, ¿ya? Sin embargo, es una pregunta que hay que hacerse y que es de responsabilidad de los docentes, en el fondo de la comunidad educativa, poder mitigar que siga sucediendo eso. Eso es lo que te podría decir. Hoy día necesitamos formar a nuestros profesores y el sostenedor tiene responsabilidad de formarlos. Y cuando no hay posibilidad de manera privada, bueno, está el CPIP con los cupos de los nuevos cursos que se van a abrir 24 y 25. Y mientras las iniciativas de webinar gratuitos que ha sacado el ministerio y todas las instancias que podamos hacer cada vez más masivas. Esa podría ser mi respuesta en este minuto al respecto. Muchas gracias. Vamos con Mari Vargas. Vale, María. Hola. Sí, gracias. Hola, Le María. quiero agradecer su ponencia, estuvo muy enriquecedora. Con respecto a todo lo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes. Mi pregunta es la siguiente, o no me quiero extender tampoco porque es con respecto a los adultos. La ley no habla mucho sobre el adulto autista. ¿Qué va a pasar en esas situaciones? Porque yo tengo un diagnóstico de autismo tardío, y soy adulto, y al analizar la ley, yo la he revisado muchas veces, he hecho consultas en muchos lugares con respecto a los adultos, pero no hay nada como que regule el tema de los adultos tardíos con este diagnóstico. Y es, En educación, perdón. no, es como profesional, o sea, como persona. Por eso es que no me quiero largar porque finalmente es mejor yo escribir un correo para Ya, explicarle mejor la sí, situación. sí entiendo, me imagino la situación.
Sí, En ese caso, no es la ley de autismo la que te acompaña es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque la ley de autismo tiene focos: salud, ¿ya? Detección temprana, seguimiento continuo. Tiene educación parvularia, escolar y superior. claro. Trabajo, la posibilidad de que los padres se ausenten de su jornada escolar, de su Código jornada escolar, laboral, perdón. Pero eso lo lo que le compete al ámbito laboral de no discriminación, de vulneraciones del código laboral, de las condiciones laborales, de la no comprensión de tu neurodivergencia, y eso implica entonces hacer una denuncia por vulneración de derechos, aludiendo a la ley de inclusión, la plena inclusión de personas con discapacidad en Chile, y por otra parte, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es la ley de autismo específicamente, porque la ley de autismo está en un marco jurídico más pequeño. Hay un marco jurídico más grande, que es la ley no discriminación, la ley de inclusión para personas con discapacidad y la convención. Entonces, yo te invito a que tú mires las otras normas, te hagas asesorar por la Corporación de Asistencia Judicial, por la Inspección del Trabajo, por un abogado laboral, pero en el fondo es un marco jurídico más grande el que te protege. No es específicamente la ley de autismo, que tiene focos. ¿Ya? Tiene focos en los que te he señalado, que son salud, detección temprana, educación, que es educación inclusiva, trabajo, mitigar la presencia de los padres. Entonces, es muy bueno que tengamos un sentido de realidad también respecto de la ley de autismo. No es posible una ley que norme todo, porque existe un cuerpo jurídico paralelo. La ley de autismo se instala dentro de un país tiene un Estado de Derecho. Y en ese Estado de Derecho hay normativa que está antes de la ley de autismo, que es basal, ¿ya? Entonces creo que, Mari, lo que corresponde es orientación en el ámbito laboral propiamente tal. ya. Me mencionaba usted que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto? ¿Cuál es Sí, la ley o la normativa que rige eso? ¿La sabe? no, es ¿De la la- convención, así la buscas, Convención ya. Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Chile el 2008. ¿Ya? Oh, Es una convención, igual que la Declaración de Derechos Humanos, pero ujú. derechos humanos de personas con discapacidad. Para eso tienes que acreditar, a lo mejor ya la tienes, si tienes un diagnóstico tardío, tienes que acreditar tu condición de discapacidad ante los organismos del COMPIN, Me han dicho que no ¿ya? me han dicho que el hecho de hacer el tema de discapacidad me puede jugar en contra. No, eso es no te puedo ayudar en este momento específicamente, me puedes escribir un correo. Ahí al final de la diapo está el correo institucional o a través de ADIPA, pero en el fondo la Convención Internacional, perdón, la credencial de discapacidad es algo privado, no es algo público, no sale en tu carnet, no sale en tu certificado de nacimiento, por lo tanto creo que te tienes que dirigir, por ejemplo, a las oficinas del COMPIN, meterte en la página del COMPIN para ver qué Voy a implica. hacer el trámite. Ya, oka. Ya, vale, No le quito más gracias. el tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti, Mar. Ya, por temas de horario, vamos a dejar esta última pregunta a Isabel Donoso para que después podamos ir con el concurso y la Hola, asistencia. buenas noches. Bueno, agradecer la ponencia. Se pasó rápidamente el tiempo. Más que una consulta, quería señalar un aspecto. Bueno, yo soy profesional del área social, estoy dentro del espectro autista, tengo un hijo también con la misma condición y quería, para que no quedaran como ciertas impresiones, cuando hablamos de la opinión de la comunidad autista, en realidad es casi como decir la opinión de la comunidad neurodivergente, porque dentro de comunidad, más que nada comunidades, las opiniones pueden ser muy variadas también. Si bien hay consenso en muchas cosas y hay muchas situaciones, muchas cosas que no aparecen en los manuales, en el DSM-5, en el CIE-11, todo,
hay opiniones que tienen que ver con la vida cotidiana que van apareciendo y han ido surgiendo incluso algunos términos. ¿A qué voy? Que creo que cuando estamos con una persona que está en el espectro, creo que es súper importante empatizar con la opinión que tiene esta persona. Porque para algunos el término persona autista no le acomoda para nada, porque se siente como encerrado en un diagnóstico y se sienten muy cómodos con la frase persona con autismo. Pero hay otros que viceversa, no se encuentran identificados con ese término. Entonces creo que es muy importante cuando hablamos con una persona que tiene una condición de autismo, el podernos manejar también desde la comodidad de la persona y cómo lo siente, ¿ya? Creo que esto también es un respeto hacia su propia percepción, cómo lo vive, cómo lo vivencia. Para mí, por ejemplo, y creo representar también a un grupo, porque en esto también hay diferentes opiniones, no me señalo como persona autista, porque encuentro que soy persona. Y el autismo, si bien es una condición y va a ir ligada a mí para siempre, no me determina. Y prefiero con autismo, pero hay otras personas que no los identifican Vale, así. Isabel, Entonces cuando, creo que tiene que ver cómo la perfecto. persona lo va refiriendo. Te explico que una cosa, tienes toda la razón, incluso en salud hay orientaciones que dicen que al paciente se le ha de llamar según le sea más cómodo y como según sea su preferencia. Entonces, esa consideración se hace en el nivel de salud, ya se ha hecho. En educación, cuando yo hablo de cómo hablar desde la ley y todo eso, tiene que ver con una razón institucional. No es que el profesor no le pregunte a la mamá cómo quiere que le diga, o si eso tiene que ver con en el microsistema. Yo cuando me refiero a que hemos escuchado a la sociedad, a la comunidad autista organizada, sentada en el tema de la ley de autismo, porque claro, hay comunidad autista que no le gusta la ley de autismo. Cuando yo me refiero, estoy hablando de las institucionalidades y me parece que es súper prudente tu comentario y un aporte para todos los participantes porque efectivamente tenemos que nombrar el concepto, la condición, según la persona así le parezca mejor. A nivel institucional, los documentos están saliendo como estudiante autista, porque institucionalmente han sido decisiones que se han tomado en función de la ley de autismo. ¿Me explico? Pero a nivel personal no puedo estar más de acuerdo contigo, que es lo mismo que pasa con el nombre social o el pronombre. Finalmente, la persona tiene que ser denominada a su condición de cómo se sienta más plena, más respetada, más resguardada. Y yo me refería a desde una perspectiva más institucional que personal, pero en lo personal no puedo estar más de acuerdo contigo. A mí, por ejemplo, me acomoda muchísimo el decir que mi hija es autista, ¿ya? Pero a otra persona le puede parecer que eso la condiciona. Y la verdad es que desde mi perspectiva sí la condiciona, porque si no fuese autista no sería mi bebé, ¿ya? Entonces eso es muy respetable y agradecemos mucho ese aporte que has hecho para quienes están recién empezando en el trabajo con la comunidad autista o que tienen una visión distinta a la que yo les he compartido. Así que muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Marcela. Perfecto. Entonces, de verdad, muchas gracias. Queremos agradecer a todos y todas las participantes del día de hoy y obviamente agradecer a la expositora Marcela Villegas por su gran presentación. No sé si hay algo más que quieras decirnos. Bueno, solamente que no desistan, que entiendo perfectamente las tensiones que se viven dentro de las comunidades educativas por este gran desafío. También la guata apretada que tienen las familias por haber empezado un nuevo año escolar y no saber cómo va a transitar, o aquellos que están en la universidad que teniendo una neurodivergencia no están considerados tampoco en esta norma.
Entonces siempre pienso que juntos y desde la formación, desde el trabajo respetuoso, colaborativo, la escucha activa a otras opiniones es fundamental, pero principalmente no desistir, que es una frase que yo utilizo mucho en el trabajo con la comunidad autista en todos los niveles, en todos los ámbitos. No desista de la garantización de sus derechos. Así que invitarlos a eso, a seguir formándose y ojalá nos veamos en una próxima oportunidad, en otro próximo curso. Muchas gracias, Juan Ignacio. Siempre es un placer trabajar contigo. Igualmente, muchas gracias, Marcela. Vamos entonces a detener la grabación y vamos a